Todas las naciones tienen sus héroes. Los judíos tienen los suyos. Los que están en las naciones son personas atrevidas. Las personas que están aquí son personas que obedecen a Dios. Estamos escudriñando, hermano, de una manera minuciosa cada versículo de este capítulo, que habla de puros hombres de fe. Eran hombres, hermano, ordinarios, pero que decidieron realizar una aventura de fe con el Señor, llamado. Y, hermano, siempre la Biblia es sumamente interesante. La semana pasada vimos un poco de la vida de Samuel, el ministerio del profeta Samuel, lo vimos. Un siervo que llegó donde no había nada, no había nadie, su familia no era de los portentados, era de Efraín, la tribu más pequeña era de Efraín. Todo era difícil en su familia, su madre era una mujer deprimida. Hay situaciones difíciles, pero cuando alguien está en la depresión, pues no es fácil. Papá se ve borrado del asunto. Él ya cuando dijo voy a dejar al niño allá, dijo haz lo que se te parezca. Vimos que Samuel hacía 4 áreas en el ministerio. Hacía la función de juez, sacerdote, profeta y maestro. Y vimos, hermano, que tenía algo importante, un buen grado de humildad. Tenía mansedumbre, hermano, para servir. Y veíamos algo al final, que el padre espiritual de David era Samuel. Cuando muere lo lloran. Así que así está. Estamos ahí en el versículo. Vamos al versículo 32. Dice la última parte, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a cerrar este versículo. Si no, no voy a acabar, porque aquí habla de los profetas. Y si hay algo en la Biblia, son profetas. Podría yo decir que es el ministerio más usado, es el más antiguo. El ministerio de profeta es el más antiguo, y es más antiguo que el sacerdocio. Es el oficio más antiguo en cuestión de descubierto. Nosotros venimos viendo el capítulo 11 desde Enoc. Enoc era profeta, Noé era profeta, Abraham era profeta, y todos los demás que vieron traían una línea así. Así que, hermano, que si profundizamos en lo que es el profeta, no vamos a acabar, y solo vamos a mencionarlos de una manera general. Y hay tantos profetas en la Biblia que algunos ni sus nombres aparecen. A veces solamente dicen las escrituras: un varón de Dios descendió, dejó el mensaje y se fue, no aparece su nombre. Y en la palabra no solamente son los profetas, los famosos que tenemos ahí, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, el del nombre bonito, Oseas, Joel, lo que estamos estudiando. No solamente ellos son profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta es el que es la boca de Dios. ¿Estamos ahí, hermano? Sí. La siguiente semana vamos a ver un poco más de esto. Quisiera que pensáramos un poco en lo que les voy a decir. Que todos los que están en la Biblia no están por casualidad, o porque alguien les pagó algún dinero para estar. Como usted podría ver en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, y en Hollywood, hay las famosas estrellas, y están los nombres de esas personas, pero fíjese que da la casualidad que los nombres de esas estrellas, los que quieren estar ahí pagan por estar, según dicen los del espectáculo, que pagan sobre $5,000 anuales para que les trapeen su estrella. Aquí no. Aquí Dios los dejó porque les dio esa valentía, esa fe, y se la creyeron a pesar, hermano, de tanta adversidad, y se atrevieron a realizar la aventura de fe. Y fíjese, hermano, lo que le voy a decir, que venimos viendo, que todos ellos estuvieron frente a situaciones difíciles, creyendo que Dios estaba con ellos.
Así que las personas que están ahí son personas con un grado de obediencia. ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y dice que taparon boca de leones. Entonces aquí lo importante, hermano, es resaltar la gran cantidad de siervos. Todos los que están en la Biblia como personas de inspiración, todos enfrentaron infinidad de dificultades. Y a veces, hermano, el cristiano piensa que Dios está para hacernos la vida más fácil, cosa que no es así. La función de Dios, hermano, es muy diferente a lo que a veces nosotros creemos. Él nos guarda, nos protege, nos bendice, pero eso no quiere decir, hermano, que la vida va a ser más difícil, sino Él va a estar con nosotros en esos momentos complicados. ¿Qué fue lo que hicieron esas personas, esos siervos? Le demostraron fidelidad a Dios. Y entonces, hermano, si usted ve la palabra, no hay uno solo que la haya pasado fácil. Todos y cada uno tuvieron problemas y dificultades, unos en mayor grado, otros en menor grado, y solo, hermano, obedecían para demostrar que amaban a Dios, que le creían, que sus vidas eran vacías sin Él. Estos siervos, hermano, fueron capaces de sufrir tremenda zozobra, o sea, no saber qué va a pasar mañana. Todos a veces oramos para que tengamos aseguradas las cosas y a veces no es así. Hay quien no sabe, hermanos, mañana si va a tener lo suficiente para los alimentos, ¿no? O si va a tener la salud. Con ellos fue igual. Y entonces, hermanos, usted puede ver la palabra que muchos enfrentaron batallones de millares y aún, hermano, tuvieron que enfrentar a reyes como lo era Nabucodonosor, como lo era el mismo Faraón, que eran unas potencias, hermano, impresionantes, que eran imperios poderosísimos. En comparación, imagínese usted que algún país centroamericano, no México, porque México de alguna manera es de los más fuertes en Centroamérica, pero imagine de los pequeños de lo que es Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, tener que enfrentar a un poderío como Estados Unidos. La comparación era igual. Los judíos o los hebreos era un pueblo que no era bélico del todo y se tenía que enfrentar a ciudades fortificadas, y Dios estaba con ellos y los enfrentaban en el nombre del Señor. Y fueron capaces, hermano, todos los que están aquí en la palabra, de poner sus vidas. Y lo grande es, hermano, que lo hacían de buena manera, lo hacían de buena gana, lo hacían con valentía, lo hacían con disposición y sobre todo con fe. Así que muchas de las tareas que les eran encomendadas estaban con gran desventaja, porque ya vimos, hermanos, semanas pasadas que no era cosa de números. ¿Siguen ahí? Sí. Le voy a dar unos ejemplos, como cuando Elías va al Monte Carmelo y se enfrenta a 850 falsos profetas, y el desafío era a ver que Dios enviaba fuego del cielo. Vamos al primer libro de Reyes. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y dice ahí, ¿a quiénes? 450 profetas de Baal. La primera cuenta son 450 profetas de Baal. Y luego viene la segunda cuenta, dice que son ¿quiénes? 400 profetas de Acera. ¿Cuántos son en total? 850. O sea, muchos dicen eran 400 profetas. No, eran 850 falsos. ¿Contra quién? Contra Elías. Contra Elías. Y dice que a dónde comían, ¿verdad? En la mesa de Gesa. Y dice el 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y así está, hermano. ¿Uno contra cuántos? 850. Está en desventaja. Bueno, hermano, si fueran 100, está en desventaja. Si no, imagínense, 1 contra 850. La gran mayoría de estos siervos y de profetas, de los que están en la Biblia,
de los que le creyeron a Dios, de alguna manera, pues no tenían el miedo a quedarse solos porque Dios estaba con ellos. Y este cuadro de honor que hemos venido viendo de la historia bíblica, siempre vemos a los siervos en desventaja, muchos contra uno. Semanas pasadas vimos a Gedeón, que solamente el Señor le dijo, son muchos 10,000, primero eran 22,000, luego bajó a 10,000 y luego dijo, son muchos 10,000, y se quedaron 300 hombres, y esos 300 enfrentaron a 32,000 guerreros madianitas. ¿Cuál es el secreto, hermano? Entender, creer que este camino no es de números, diga, es de fe. De fe. ¿De qué es, hermano? De fe. De fe. A veces, ¿verdad, hermano? Nos metemos las manos y vemos nuestras limitantes, pero no, hermano, aquí es de fe. Y también hay una hazaña poderosa. Si los hebreos tuvieron guerra contra un pueblo, fue contra los asirios, y en una oración Dios le mandó un ángel, y ese mató un solo ángel a 185,000 asirios. Vamos al segundo de Reyes. Dice versículo 32. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni acechará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. 35, lo lee, por favor. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. ¿Se imagina? ¿Cuántos ángeles mandaron? Uno. Imagínense si mandan 10. Así es con el Señor, hermano. Él es todopoderoso. Entonces, hermano, en estos versículos que estamos estudiando de Hebreos, de aquí en adelante hay una ráfaga de nombres de siervos, de muchas cosas que hicieron, y precisamente no aparecen sus nombres, y eso, hermano, no debe de causar ningún problema. Eso no es importante. Cuando te predican el evangelio, pues no es importante quién lo está haciendo, ni cómo se llama esa persona. Lo importante es que el nombre de Cristo se quede en tu vida. Amén. Y digan que es el Señor Jesús. Y así pasa. Cientos van a decir, escuché la palabra y era una persona, y no dicen cómo. Pues sabe, hermano, ¿cuántos y cuántos hay en la Biblia? Bueno, quien escribe la carta a los hebreos, no aparece su nombre. No aparece el nombre de la carta a los hebreos por ningún lado. Y entonces, hermano, queda ahí todo como una voz. Mire cómo Dios tenía profetas y no aparecen sus nombres. Vamos a Jueces 6. ¿Ya llegó? Sí. Dice Jueces 6. Dice el versículo 8. Dice que Jehová envió a los hijos de Israel ¿un qué? Un varón profeta. No aparece su nombre. Dios les envía a un profeta, pero no aparece su nombre, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. No aparece el nombre del profeta. Y ahí está, hermano, que Dios siempre ha usado profetas, y los nombres no son importantes como llevar el mensaje de quién es. Primer libro de Reyes. Dice el capítulo 13. Versículo 11 dice así: moraba entonces en Betel, ¿un qué? Un viejo profeta. No había ahí, no aparece su nombre otra vez. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que aquel varón de Dios había hecho en aquel día en Betel,
Y le contaron también su padre las palabras que había hablado. Entonces ahí tenemos dos mensajes importantes y no aparece el nombre del profeta. Porque Dios, hermano, siempre ha tenido... ¿Cuál es el modelo de Dios? El modelo de Dios siempre ha sido con profetas y sacerdotes. Si usted ve, ahora que veíamos a Samuel, en uno de los textos que veíamos la semana pasada, Samuel oró a Dios y Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Qué desecharon los judíos? El modelo de Dios. Si no quieren que sea el rey. Y el modelo de Dios siempre ha sido con sacerdotes y profetas. Así que cuando llegó ese tiempo, hermano, así sucedió. Estamos ahí en Hebreos. Dice el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Vamos a ver unos ejemplos de fe que están aquí. Semanas atrás vimos a David, siendo un joven de 15 años aproximadamente, que vence al gigante. Y cuando él se presenta con Saúl, o lo presentan, él dio sus cartas de presentación y dijo: yo cuido ovejas, y cuando viene un oso o un león, yo se las parto. Cuando se las llevan, dice, yo voy y peleo. A la edad de 30 años, David ya era respetado en las 5 fronteras y tenía una fama internacional, porque Dios, hermano, él se expresó de David y le dijo que él era lo que él iba a hacer, lo que él quería hacer lo iba a hacer David. Entonces, cuando Josué ingresan al territorio, no conquistan todo, y David sí. Y entonces sucede algo, hermano, grande, que esto es para que se animen, no se desanimen, que casi todos los que estaban en la Biblia no eran hombres letrados. Y David, hermano, pues no tenía estudios musicales o de poeta, y vea todo lo que escribió y la manera en que compuso. Tampoco fue al ejército, que tuviera alguna licenciatura en estrategia. Entonces él estuvo detrás de la majada y Dios lo usó grandemente. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el secreto? Diga: la fe. Con la fe, hermano, es como uno se defiende. ¿Qué fue lo que vio Dios en él? La fe para hacer grandes proezas en su nombre. Cuando él enfrenta al gigante, él dice que él venía en el nombre de ¿qué dice? De Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, esto es hacer grandes proezas en el nombre de Dios, sin armamento. Número 2, estamos ahí en el versículo 33. Dice la última parte, dice: taparon bocas de ¿qué dice? De leones. De leones. Y esta expresión se le atribuye al profeta que amó Dios mucho. Capítulo 6, vamos allá, del profeta Daniel. Daniel 6, 18 en adelante. Dice: luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. ¿Y qué le pasó a ese? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y lee 21, por favor. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Lo bueno es que no tenía rencor, ¿verdad? ¿Verdad que no? Mi Dios, dice, envió su ángel, el cual cerró la boca. Ya si era un león, con eso era bastante milagro, ¿no? Para que no me hiciese daño, dice, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23, por favor. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso
cortó, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué nivel de esperar en Dios? Si lo hubieran echado donde hay un animal de esos, una bestia de esas, con eso tenía uno, nomás con oírlo, ¿cómo se llama? Rugir, iba a decir ladrar. Nomás con oírlo rugir, yo creo que se le erizan a uno se prende el velómetro. Pero se cree, hermano, dice la historia, que el foso era de 200 ejemplares, más o menos. Esos animales siempre traen hambre. Comen sobre 20 kilos. Los leones y los tigres comen sobre 20 kilos de carne diario. El profeta ya estaba viejito. Ya nada más eran más huesos que nada. Y siempre traen hambre y mucha. Y dice que cuando lo sacaron ni un rasguño, hermano. Así Dios se glorifica, ¿verdad? Todos quisieran, ¿verdad? Todos hubieran querido que el profeta fuera raptado por un ángel, ¿verdad? Pero ese día Dios quiso glorificar así. Y miren lo que le voy a decir, hermano, cuando tú y yo estamos en una situación complicada y nos da miedo. ¿Usted lo conoce el miedo? Más cruces el ex central. Más cruces el ex central, no se fije o vea que los coches vienen rápido, a veces no le da miedo. El miedo inhibe la fe. Cuando empezaba la pandemia, miren, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. A muchos se les olvidaron las promesas. Había fe para hacer cosas, para moverse en otro lado, pero para venir aquí no había fe. ¿O no? ¿O no? En el Metrobús no hay van infectados. En el metro no podría haber gente que iba. Dice la palabra que el que teme no ha sido perfeccionado. Simplemente, hermano, ¿a cuánto les da miedo ir al dentista? Tú nada más escuchas la fresadora y... Hoy me van a rebajar mis colmillotes. Y ya están llorando o asustados. Es tan grande el susto cuando vas al dentista que no te agarra la anestesia. Pero a lo mejor nunca han ido al dentista. Nomás le estoy hablando de miedos. ¿Usted se imagina que echan al profeta? Imagina la confianza con la que hay que estar para decir: yo estoy abandonado al proyecto. Dios me dijo que trabajara con este chango, que yo le ayudara, que yo hiciera esto, y ahora me trajeron injustamente hasta acá. ¿Usted imagina todo lo que pasa? Todo lo que bombardea el enemigo con los pensamientos. Estamos pasando una situación difícil de esas que no hay explicación. Todo eso viene a la cabeza y empieza la duda, empieza la duda, y sí debo de hacer esto, y debo de hacer esto. Entonces imagínense de qué tamaño estaba la fe. Por eso esa frase de me parece que vi un lindo gatito es del profeta Daniel. Él le dice al rey: es que ante Dios fui hallado inocente. Y Dios lo defiende. Amén. ¿Qué más pasó? Estamos en el versículo 34. Está hablando de una serie de personas que le creyeron a Dios. Dice: apagaron fuegos, ¿qué dice? impetuosos. Número 3, esto se le atribuye a 3 jóvenes que llegaron, que eran amigos del profeta que acabamos de ver, Sadrach, Mesach y Abed-Negro, porque era de Jamaica. Entonces ellos también, injustamente, así eran los gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios no decían: lo vamos a llevar a juicio, ellos te mataban. Ellos hacían justicia como lo creían, lo entendían. Y sabe, hermano, que nosotros tenemos un Dios que nos defiende. Si alguien quiere problemas, pues que se metan con los hijos de Dios. Si alguien quiere que le vaya bien, ¿verdad? Benditos, le dijeron a Abraham, benditos los que te bendigan, ¿verdad? Benditos. Daniel capítulo 3. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase, ¿cuánto? 7 veces más de lo Si acostumbrado. dicen ahorita sí, 180 grados Fahrenheit, nada, 180, que lo suban por 7, ¿cuánto va? 1400 grados. Para fundir la plata o el oro, eso es lo que se necesita. Entonces, ¿cuánto calentaron? Aquí dice 7 veces más de lo que de lo acostumbrado. Es decir, mandó a hombres muy ¿qué? Muy bien mameyes, para que más o menos se entienda. Que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno. Y el fuego, ¿cómo estaba? Ardiendo. No estaba con que lo iban a prender o con que ya lo habían apagado, estaba ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, ¿me imaginen esto? Sacó sus ropas, con su calzado, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y dice, ¿cómo estaba? Ardiendo. Ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, o sea, no había cómo cambiarla, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Imagínense, los que los aventaron se murieron, con todo y su media tonelada de anabólicos. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno del fuego. ¿Cómo? Ardiendo. Cayeron atados, o sea, imagínense, no había manera, no escapatoria. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó cuando vio que se murieron esos, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: entonces, ¿por qué veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir? ¿Qué dice? Ningún daño. Yo no sé si tenía como la ventanita que está abajo en el zaguán, que abres y ves hacia el exterior. No sé si tenía así en el horno una ventanita, una mirilla, no lo sé. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante, dice, Al al hijo de los dioses. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid. ¿Y qué? Y venir. Entonces, imagínense ese prodigio. Y entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron ¿de dónde? En medio Del fuego. Y se juntaron, dice, esos no son mis amigos, son los sátrapas, pero se juntaron los presidentes municipales, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas, ¿qué Se dice? había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera, ¿qué dice? Olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa sea convertida en un muladar como los de acá de Iztapalapa, ahí en las ciudades perdidas. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. 30, por favor. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Todo por creer en él. Amén. ¿Cuántos testimonios se siguen armando después de 16 meses de estar en una situación complicada? ¿Cuántos pueden decir que Dios es el que te sustenta y te guarda, hermano? Este milagro es más conocido porque ni siquiera sufrieron una quemadura primero, segundo, tercer grado. Quien se para frente a la estufa, usted lo prende el fuego y de inmediato ya se percibe el calor. Por ahí hay una prédica que se llama Sin olor a fuego. Imagínense cómo está el asunto. Imagínense un incendio dentro de lo que es un horno y que los mandan traer
y salen enteritos, hermano. Esa es protección. Y viene por fe, hermano. No es por la suerte, es porque usted le ha creído. Está entregado su vida, hermano. Hemos entregado nuestra vida. Y muchas cosas, hermano, que tú crees vienen en la medida en que tú obedeces. Cuando tú crees y obedeces, pueden suceder muchas cosas apegaditos a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Unos días podría ser que si suben a saltar y no te toca. Y otros días sí, podría ser. Pero sabe, hermano, a veces Dios nos permite pasar por cosas. ¿Sabe por qué? Para ver cómo siempre Dios ha estado con nosotros. Amén. Usted, hermano, yo le puedo casi asegurar que usted no tiene alarma en su casa. Y que usted se vino para acá. Y que Dios guarda de su casa. Gloria a Dios. Estos que están aquí, antes de ser atados, declararon que no se iban a humillar ante nadie que no fuera su Dios. Eso es lealtad. Dios les apremió su lealtad y les preserva la vida. Porque todavía, hermano, así es de grande nuestro Dios. Todavía terminando con ellos, se tenía que escribir este prodigio donde no operaron las leyes de la física. Usted puede sacar ahorita un cerillito así inofensivo y ponérselo cerca de la palma de su mano y va a percibir sí o no. Entonces imagínese un horno, hermano, que estamos hablando ahorita de por lo menos 1000 grados y no les pasó nada, hermano. Solamente ese Dios lo puede hacer. ¿Quién dice amén? Estamos en Daniel 3. Dice versículo 14. Habló Nabucodonosor, les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjese cómo está. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, le está diciendo: estamos convencidos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Qué dice? Nos librará. Y si no, dice, y si eso no pasa, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a otros dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Nos vale gorro. Es estar convencido. Amén. ¿Cuántos y cuántos por menos niegan la fe? ¿Cuántos llegan a hacer esto para que no lo saquen de su gran club? Es que tú eres cristiano, tú eres cristiana. No, yo no soy cristiano, yo solamente acompaño a tal. Pero no, yo no soy, a mí no me lavan el cerebro. A Pedrito, ¿verdad? Le dijeron: ya cállate esta noche 3 veces. ¿Cuántos acceden a sus fiestas, reuniones, sus posadas, sus reuniones de fin de año y demás, para que no lo saquen? O sea, niegan a su Dios. Me dice una persona, me dice: me dieron unos tamales del día 12 y luego me los tragué, dice. Uno se pone a pensar, digo, ¿con qué poquito venden lo que has creído? Unos tamales. ¿Usted cree eso? A veces es que me invitaron a la fiesta del pueblo de no sé quién por un plato de frijoles y de mole, así de sencillo. Es que no tiene nada de malo. Ya ven que ahí sí dicen es que tirar la comida es pecado y entrarle a la idolatría no. Entonces así estamos, hermano. Todo esto que hemos visto de este pasaje, estos prefirieron morir que negar quién es su Dios. Prefirieron morir que negar quién es su fe. Eso es lealtad, y por eso Dios los respaldó en ese nivel.
Fueron capaces de decir, hermano, dice, y si Él no nos saca del horno, de todos modos Él es nuestro Dios. Esa es lealtad, hermano. Porque a veces a ti y a mí, hermano, las cosas no favorecen como quisieran. Porque a veces tenemos unas rachas económicas difíciles, todos. Y entonces el diablo influencia a otro y dice, no que en tu religión, no que en tu Dios. No. Me dé o no me dé, de todos modos Él es nuestro Dios. Así. Amén. Vamos a seguirle, estamos convencidos. Hemos visto, hermano, el profeta Elías, Eliseo. Fueron perseguidos de muerte. ¿Y ellos qué hicieron? Solamente les tocaba profetizar. Solamente les tocaba anunciar lo que Dios les mandaba. Elías y Eliseo no eran políticos. Los profetas no eran políticos. No eran hombres de guerra. Solo Dios le decía, ve y enfréntate acá, ve y enfréntate a Jezabel, ve y enfréntate. Y por ser la boca de Dios, por hablarle a su pueblo, los querían matar. Usted puede ver al apóstol Pablo y Pedro. Fueron encarcelados no una vez, y luego fueron asesinados. ¿Cuál es el delito? Predicar el evangelio. Eso es fe, hermano. Es una vida de fe, una vida de lealtad. Por eso le decía yo que a veces por lo poquitito que hacemos pensamos, no. Lo mínimo que podríamos hacer, hermano, es reunirnos. Es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo. Usted observe lo mínimo. ¿Saben cuánto está subiendo la tasa de cuánto se está ocupando el celular por día? Hay personas que lo ven hasta 11 horas al día. ¿Está elevadito o no está elevadito? Está elevadito. Entonces, hermano, si uno viene aquí 2 horas, inviertes media hora y media hora, estás invirtiendo 3 horas, no es nada. Ahí les encargo. La sangre de estos hombres, hermano, quedó sembrada para las siguientes generaciones. Y sabe, hermano, para que nosotros estemos inspirados. Porque hemos visto esto, hermano, para tomar inspiración y darnos cuenta en dónde estamos y qué estamos haciendo. Vea la fecha, vea el día, vea la hora, hermano. Es duro escuchar y decir, ¿por qué no vinieron? Es que estaba lloviendo. ¿Y qué es ácido, hermano? ¿O es agua? Pregunta. Un paraguas, creo que todos tenemos. Una chamarra repelente, pero es de que quieras. Ay, no, es que el Señor lo sabe. No. Se apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Número 4. Los hombres de fe sacaron fuerza de donde no había. Y aquí, hermano, encontramos al rey Ezequías. A él le llevaron una palabra bien difícil, con un cumplimiento inmediato. No le dijeron para la otra generación, de aquí a 10 años, le dieron una sentencia bien difícil. Segundo de Reyes, capítulo 20. ¿Qué le pasó a uno de los mejores reyes de la época de los hebreos de ese tiempo? Ezequías. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. O sea, no una enfermedad, porque usted si tengo una infección a donde quiera, garganta, oídos, estómago, a donde quiera, tal vez no es de muerte. La enfermedad de esta era de ¿cómo? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Fíjese cómo le dice, ordena tu casa, porque ¿qué? Morirás y no vivirás. Eso no está fácil. Entonces tu casa estaba en desorden. Había que dejar el reinado, había que dejar la familia en orden. Y la sentencia era, morirás y ¿qué? Y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró y dijo, Jehová, te ruego, oh Dios, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, ¿cómo? Con gran lloro. ¿Sabe lo que es eso? Sí. Las hermanas más que eso. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová,
el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y además, añadiré a tus días a partir de hoy, ¿cuánto dice? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y vea cómo Dios ocupa un remedio casero. Versículo 7. Y dijo Isaías: tomad basta de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. No había, ¿cómo son esas pomadas para cuando te pegan? ¿Estás jugando? ¿Cuál era la otra? Rocainol, para toda clase de golpes de los más duros, ¿sí o no? El marihuanol. ¿Usted se imagina, hermano, esa sentencia? Pero miren, le voy a enseñar algo. Porque a veces nosotros lloramos, pero lloramos sin fe. Él lloró como, hermano, lloró con fe. O sea, ¿se vale llorar? Sí, pero con fe. Y Dios le regaló 15 años de vida, le regaló su sanidad de ese momento, y luego le prometió varias victorias. ¿De dónde salió eso, hermano? Diga, de la fe. Si un día nos vamos a morir, yo creo que sí. Según el INEGI dicen que 100 que nacen, 100 se mueren. Pero en ese trayecto pueden pasar muchas cosas. Tal vez, ¿verdad?, nuestra vida no era para muchos. Tal vez muchos están con un verdadero milagro, que desde que los concibieron no debieron de haber nacido, porque el embarazo de la mamá era de alto riesgo. Y en el transcurso del tiempo el niño fue delicado, de alguna cuestión de salud. ¿Qué sé yo, hermano? Si le añadimos a todo lo que sucede en las casas, que a veces se abren las llaves del gas, o cuando tienes una mascota, donde llegamos, el cochino perro le dio a la llave del gas, imagínense. Ustedes saben que con prender la luz, con solamente prender la luz, eso hace una explosión. Pobre Dodo, no se la acabó. Ahora, cuántas y cuántas cosas Dios ha hecho, hermano, y Dios nos ha tenido en su misericordia. Pero hay que terminar el propósito. ¿De cuántas cosas podría hablar hoy? Donde Dios hizo también con otros hombres que son de fe, pero que no están aquí escritos. Hay muchos hombres en la historia que no están escritas sus hazañas, como la de los macabeos. Y este hombre que escribe, creo yo que es hombre, no sé si sea mujer, lo hizo pensando en cada uno de todos esos hombres con un fin. Sí hay que reconocerles, hermano, el camino de fe. En ese tiempo, a quien le escriben la carta a los hebreos es a una iglesia que estaba escondida en Italia. Había persecución con los cristianos y esa carta es para hebreos en Italia. Y entonces, hermano, les decía yo la semana pasada que hay pruebas que sí entiendes con el tiempo. Con el tiempo tú te das cuenta que Dios te permite pasar por una prueba para que tu fe crezca en un área, y otras las vas a pasar y nunca te vas a dar cuenta por qué Dios te lo permitió. Así va a pasar a todos. Y entonces Dios, todas esas pruebas de fe las ocupa para testificarles a otros de lo poderoso que Él es, para así cumplir su voluntad. Porque con Él, hermano, sí se puede. Con Él siempre se puede. Entonces, hermano, hay que entender que todo lo que está aquí, hermano, es para tomar inspiración. ¿Quién dice amén? Amén. Usted y yo no tenemos de dónde, hermano. La pasamos difícil. Tú luego te das cuenta que no tienes a quién llorarle. Tú luego te das cuenta que no tienes a quién pedirle. Y nada más vas con Él. Amén. Y tú ves esos hombres, dices, ¿cómo le hicieron? ¿Se rindieron? Nosotros vemos esto y tomamos valor. Para nosotros ha sido gran bendición. Entonces, hermano,
así están animando a la iglesia de Italia, de los judíos, de los hebreos. Los están animando grandemente. Y pregúntese en esta noche si sí te ocupa tu vida en inspirar a otros. O sea, si te ocupa el decir, es que mi papá, mi tío, mi respeto, me quito el sombrero así, rendido a la obediencia de Dios, a como fuera, con todos sus defectos, errores, pero a Dios siempre le sirvió y lo buscó. ¿Se ha preocupado en eso? Este hombre que escribe los Hebreos no se ve que sea apóstol o profeta, Hay hombres extraordinarios. Usted puede ver un Elías que no quiso mojarse los pies y secó el Jordán de sus ganas. Fue y vino y lo secó. Luego Eliseo hizo lo mismo. Usted puede ver milagros extraordinarios. No se le ven a este hombre, pero sabe, tiene una unción tremenda para escribir con revelación. Tú puedes oír muchos predicadores, unos muy buenos, pero hay unos que tienen tremenda revelación. Vuelvo a preguntar, ¿te estás preocupando por la aventura de fe? ¿Te estás preocupando por los que te vemos? ¿Por los que te van a ver? ¿Los que te van a recordar cuando lleguen los hijos, los nietos? Y digan, qué maravillosa es la vida de fe, de estar con Él, de creerle, de servirle, de honrarlo con lo que hacemos. No te envíes, hermano. Esaú, el hermano de Jacob, el escritor de Hebreos lo pone por profano, porque le valió gorro su primogenitura, no le importó la herencia. ¿Cómo te van a llamar a ti? O así como les dijeron a los 3 jóvenes siervos del Dios Altísimo, así como le dijeron a Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo en quien has creído ha podido librarte de la mano esta noche, hermano. Échate un clavado en tu vida.